El mar requiere de la dimensión del sol para transformar su holgura uniforme en manifestaciones individualizadas que abandonan su superficie y viajan en un cielo benevolente. Las nubes emergen del líquido al recibir energía y hablan de lo que acontece con la conciencia, también sometida a idénticas leyes. Los habitantes de Safed reconocen en la coloración de las nubes designios de su propia conciencia, porque además de recordar la similitud de leyes, saben que nada acontece por azar. En ocasiones algún joven inexperto se pregunta el porqué de Safed e indaga en su propia vida intentando reconocer un sentido último, pensando que la razón y el pensamiento responderán sus incógnitas. Los viejos sonríen reconociendo la ilusoria esperanza de una juventud tan orgullosa como la que ellos mismos recuerdan haber transitado. Alguno se acerca al joven y le dice que la mente y la razón y el pensamiento tienen un límite. Ellos, dice serenamente, saben hacer preguntas, pero nunca ofrecen respuestas efectivas. La realidad se encuentra más allá del pensamiento. También Safed está habitada por monstruos, seres materializados cuyo único interés es la tendencia de la tierra, la posesión de dinero y el control del prójimo. Manifestaciones de los más bajos instintos habitan en esas gentes y sus cuerpos exhalan campos destructivos y dañan el ambiente, y toda conciencia que se pone en contacto con ellos sufre porque le hacen olvidar su origen y camino. En ocasiones entablan luchas terribles entre esos monstruos y la comunidad de místicos. Estos últimos utilizan la oración, la luz y la meditación, mientras que los otros el engaño, la brujería negra, los maleficios y los trabajos de daño. El cielo se oscurece y todo calla en Safed, esperando expectante el resultado de la lucha. El amor y la luz siempre vencen, aún cuando su aceptación desgaste y duela. Los monstruos se alejan y algunos cambian de vereda mientras los pájaros vuelven a trinar y las ardillas a recorrer sus caminos cerca del cielo entre nubes y ramas de altos árboles. La vida regresa a su curso y de nuevo se escuchan los mantras y la música sacra. Aún del dolor se aprende, puesto que enseña lo que todavía requiere trabajo, lo no resuelto, lo falto de solución, las carencias, las debilidades y los gestos inútiles. Los partos duelen y las muertes desgarran. Pero de todo se aprende porque el amoroso ser jamás abandona a sus hijos. Un día Safed fue visitado por un grupo de aventureros quienes, habiendo oído acerca de las prácticas espirituales del lugar, decidieron aprovecharlas en beneficio de su curiosidad y apetitos mundanos. Les interesaba el control y creyeron que Safed les enseñaría algunas técnicas energéticas de manejo de conciencias inocentes y desprevenidas. Se acercaron a un rabino y le propusieron ser sus discípulos. Este aceptó, adivinando los reales propósitos y fraguando un plan para frustrarlos. Los convocó a medianoche en las afueras del bosque y les ordenó que se acostaran boca abajo en la tierra mientras pronunciaban un mantra mágico. Este tenía como efecto el de desencadenar un ataque de terror irracional incontrolable. Los vagabundos, pensando que esa técnica redundaría en su beneficio egoísta, hicieron lo demandado por el rabino, y en el instante en el cual repitieron el mantra, sintieron que no era tierra lo que sostenía sus cuerpos saturados de placeres, sino más bien el lomo de un gigantesco lemur disfrazado de tierra y enterrado en ella. Los vientres de esas pobres gentes se contrajeron en un rictus de dolor insufrible, y en medio de una taquicardia insoportable partieron raudos en dirección de la ciudad, jurándose jamás intentar el retorno a ese infierno safediano. El rabino, riendo, se alejó del lugar y en la sinagoga de la comunidad contó lo sucedido ante el beneplácito y la aprobación de sus vecinos comunales. Experiencias como las anteriores han hecho que los rabinos de Safed sepan defender sus legítimos derechos
y actualmente conozcan técnicas que permiten terminar con una invasión o un ataque antes de que éste se manifieste en el plano físico. Han entendido que los niveles más profundos de uno mismo son los más poderosos, y lo mismo sucede cuando se es capaz de detectar los niveles de identidad de cualquier otro ser. En realidad, la detección de tales niveles no es otra cosa sino el establecimiento de la conciencia individual en la totalidad. Es por ello que en ese nivel se es capaz de realizar milagros de autocontrol. Lo mismo acontece con la capacidad de levitar, mover objetos, etc. Todas ellas están basadas en la capacidad de colocarse en la experiencia del uno mismo más profunda, íntima e individualizada. Los místicos de Safed saben que lo individualizado es la focalización concentrada del todo en un punto. Por ello, en realidad, lo individual y lo colectivo son indistinguibles y forman una unidad inseparable. Sin embargo, la conciencia tiene un acceso limitado a tal unidad. La percibe sensorialmente creyendo que lo que ve pertenece a un universo externo a sí misma. Esta ilusión le impide aprender en forma directa las leyes de su mismicidad, y en cambio le facilita el desarrollo de una ciencia objetiva y externa, alejada de su propio yo. El fracaso es el establecimiento y desarrollo de un conocimiento unificado. Tiene como base la validación de la dicotomía externo-interno. La lucha más complicada que pelean los místicos de Safed ocurre en la intimidad del alma de cada uno de ellos. Deben conservar la inocencia y simultáneamente expander su conciencia. Solamente cuando logran trascender su propio pensamiento, acceden a la victoria en contra de la consideración de que en último término no existe más que muerte al final de cualquier proceso. Por otro lado, los músicos en Safed opinan que hacer música es bordar el tiempo y se dedican a tejer filigranas y manteles, colchas y rubíes, utilizando una cítara, un violín, flautas y timbales. El bosque se regocija al sentir la entretejedura del tiempo y las ardillas levantan la cola engañadas por el sonido, que más les parece brisa fresca perfumada de robles y encinos que música. El suelo de Safed es una alfombra de hojas tamizadas de 1000 tonos del violeta, anaranjado, amarillo y rojo. Caminar por esa tierra es flotar en medio de un acolchado cerco y un esponjoso piso. Aún las hojas sienten y parecen ruborizarse con la música. Todo en Safed es dulzura, excepto por un ser quien, escondido entre la espesura, cambiando de lugar a cada instante, asusta a los niños y hiere a los mayores. Nadie sabe quién es y por qué allí habita. Se le teme, respeta y en ocasiones se dialoga con él. Ese atrevimiento lo ha tenido un solo rabino, y cuentan que se ha convertido en amigo de la entidad. Los demás admiten aceptar el dolor que les produce como bendición divina y señal de la necesidad de mayor elaboración interna y purificación de conducta. Cuando llueve, Safed se satura del perfume de la tierra mojada. Las húmedas hojas reflejan el sol en 1000 matices del amarillo, y el frescor de los charcos invita a meditar en el reflejo de las luces de las luciérnagas. En Safed, la conexión con Dios se percibe en forma directa. La lluvia, la tierra, los árboles, el cuerpo, se conducen de acuerdo a las leyes de acción-reacción. Todo tiene su precio en la esfera de los cuerpos. Sin embargo, aún en esta esfera se transpira la existencia de un nivel en el cual las leyes de acción-reacción se trascienden. Se vislumbra la esfera del silencio. La esfera del silencio. Silencio conceptual, ausencia de juicios, ningún pretexto para posponer. La esfera del silencio es la llegada del ser al sí mismo sin necesidad de explicaciones, sin depender de lógica alguna, sin la obsesión del arte, simplemente siendo. El silencio no es literal,
Pensamientos existen aquí, pero libres, fluidos, sin trabas, sin la necesidad de ser sometidos a juicios de valor. No existen dicotomías en la esfera del silencio, y sin embargo, el arribo a su mismicidad se siente. El paso de una esfera a la siguiente es un salto en el vacío. La muerte verdadera es la permanencia en alguna de las interfaces. De la esfera de los cuerpos a la esfera del silencio, el salto solamente ocurre tras un largo proceso de purificación. La esfera del silencio es menos variada que la de los cuerpos. Cada cuerpo es diferente, cada manifestación es particular. El silencio, sin embargo, es igual para todos. Por ello, la esfera del silencio es la soledad total y la total unidad, así juntas, sin contradicción. Por supuesto que se puede amar a la esfera de los cuerpos. La variación puede servir de sabroso condimento de la experiencia pura. Lo prohibido, lo herético, es la identificación con el cuerpo o con cualquiera de sus manifestaciones. El ser es consigo mismo, y eso incluye todo. Somos un cuerpo, pero no le pertenecemos. Somos de la misma forma en la que vemos. Somos y no somos simultáneamente. Nuestra experiencia es posible solamente porque nos conectamos con el infinito en cualquiera manifestación. Experimentar no está prohibido. Lo que no es permitido es olvidar que quien experimenta es el todo. Recordarlo es vivirlo, y ello solo se consigue cuando se está en unidad. Veo desde mi cuerpo, porque es mi balcón, mi torre de observación. Volteo y siempre mi mirar proviene de más arriba de mi cuello, de detrás de mis ojos, de un centro invisible, desde el cual me asombro o me olvido del asombro, amo o me pierdo entre lo que veo, me doy distancia o me confundo. Recordarme es saber que miro y vivir que miro, pero desde el que mira, y no el mirar o lo mirado. Recordar que miro es vivirme en el mirar desde antes del objeto. Cuando sopla el viento, desde el valle lejano a los pies de Safed, los encinos se retuercen regocijados por la frescura y el contacto con sus compañeros. Las copas altísimas se mecen pausada y rítmicamente mientras una lluvia de hojas cae zigzagueante acariciando la tierra y posándose en ella. Una alfombra es así tejida alrededor de los sitios en los cuales los habitantes de Safed meditan. Saben que las técnicas que utilizan son barcazas que ayudan a cruzar el río, nunca orillas, solo medios, aunque los más avanzados ya no distinguen entre procesos y metas y medios y fines. Para ellos una posición del cuerpo es única, irrepetible, nunca trampolín para un logro futuro, jamás preparación, sino fin en sí misma, como cualquier otra postura, técnica, ejercicio o pase. En su continuo y consolidado silencio han regresado a la infancia. Son bebés asombrados por cualquier imagen, caída o sentimiento. Ya saben de dónde proviene su experiencia, y cuando en las noches se reúnen a platicar recordando enseñanzas y textos sagrados, se maravillan de lo que los antepasados pensaban y se enorgullecen de seguir la trama de purificaciones sucesivas a través de las generaciones. La llama que se aviva en nuestro silencio tiene mayor blancura que la de nuestro abuelo y más luz que la de nuestro padre. Dios ha crecido y algo se ha ganado con la existencia, concluyen satisfechos. La mayor curiosidad de los sabios de Safed es averiguar cómo pasar de la esfera de las relaciones causales a la esfera del trascender acausal. Existe un universo, dicen, en el cual todo tiene un precio y todo debe pagarse. Existe otro universo, afirman, en el cual las leyes de acción-reacción ya no funcionan.
En este último universo existe la mismicidad unificada, el amor a Dios, la fe y el silencio. Los rabinos estudian Cábala intentando resolver la incógnita del salto de uno al otro universo. Se reconocen como recipientes de la luz divina, de la emanación de Dios, y esperan desarrollar una técnica que abra su capacidad de recepción y los coloque en el punto focal del sistema acausal. Durante años han experimentado diferentes medios de meditación y posturas, y solo muy recientemente alguno se ha atrevido a afirmar que por fin se encuentra más cerca de sí mismo que en ninguna otra vida. Una tarde de viento, mientras un grupo de rabinos contemplaba el movimiento de las copas de los árboles y la caída pausada de las hojas de los mismos, sintieron la presencia de un ser altamente espiritual. El piso del bosque parecía una alfombra cubierta de esponjosas hojas, las que empezaron a crujir al sur de Safed. El ruido, muy débil al principio, aumentaba de volumen rápidamente, y en cierto momento los ojos atentos de los rabinos percibieron un punto negro que fue aumentando de tamaño hasta convertirse en un hombre de ojos rasgados, sin barba, bigote e inclusive cabello, y vestido con una túnica escarlata y sandalias amplias. Lo recibieron amablemente y, adivinando una urgencia, citaron a toda la comunidad en la sinagoga principal para escuchar a aquel monje, quien confesó pertenecer a una secta de budistas zen nómadas. Se llamaba Shun Ryu Reisal, y su mirada benevolente conquistó rápidamente a los santos de la comunidad. Explicó que utilizaba una técnica de meditación que lo conectaba con el sí mismo en un silencio conceptual total. Antes de que terminara de hablar, los rabinos ya sabían que ese hermano venido de tierras lejanas iba a confirmarles la realidad del mundo espiritual. El camino era claro y la concepción prístina. Era necesario llegar al silencio, puesto que allí se encontraba el todo y Dios. El hecho de que aquel visitante hubiera llegado a las mismas conclusiones que los nativos de Safed era una prueba acerca de la vida palpitante y extrañamente autónoma del espíritu y de su omnipresencia. La conciencia vive y avanza y se comunica, y recordando el Ari Isaac Luria, los rabinos comenzaron a hablar de los ecos divinos. El monje estuvo de acuerdo con la idea de la existencia de mensajes omnipresentes que se podían captar como si fuesen sonidos siempre y cuando uno se encontrara en el nivel y en la disposición adecuada. Aquella noche llovió en Safed y los truenos y relámpagos fueron interpretados por la comunidad como una señal de vida, fuerza y regocijo de Dios por el encuentro entre el judaísmo y el budismo. Shun Ryu decidió permanecer unos meses en Safed para aprender las técnicas cabalísticas rabínicas a cambio de enseñar las suyas propias en el común deseo de lograr el silencio en el contacto con Dios. El sol de Safed fue tostando la piel del visitante y pronto sus ojos rasgados de color de la esmeralda sobresalían como dos antorchas de un fondo moreno. Uno de los jóvenes habitantes de Safed se convirtió en el discípulo del monje, y juntos se les veía meditando y haciendo ejercicios respiratorios. El joven se interesó tanto en las enseñanzas que empezó a experimentar por cuenta propia. Aquel joven era yo, por supuesto, y seguramente algún experimento no me resultó o simplemente no estaba preparado para sus resultados. O quizá la soledad y la meditación despertaron contenidos reprimidos que siento como aquello que me asusta. O don Lucio tiene razón, y lo que sucede es que estoy detectando la existencia de espíritus que tratan de molestarme. Don Lucio vive en Nepopualco y es el curandero del pueblo. Yo lo había conocido hace algunos años cuando recién incursionaba por el mundo de los chamanes de México. En aquel tiempo me había parecido extraordinariamente
hermosa su presencia y poderío, y magnífica su sabiduría y dotes. Ahora lo veía más cercano y familiar, y algunas veces lo visitaba en su casa para platicar acerca del mundo de lo invisible, y para conocer de cerca sus costumbres de campesino mexicano y curandero de pueblo. Escribí mis impresiones cuando lo conocí en un ensayo titulado Don Lucio, que enseguida reproduzco. Don Lucio. Cada quien crea ceremonias rituales asociadas con actividades que considera importantes. Tal es mi caso antes de comenzar a escribir un libro. Primero, requiero la aprobación del todo en mí mismo, lo que don Lucio llama los espíritus. Tal aprobación se me manifiesta como un súbito y profundo interés en comenzar una nueva etapa en el intrincado camino de manifestar mi esencia. No solo por manifestarla, sino por conocerla a través de un medio accesible. En este punto existe otra coincidencia entre don Lucio y yo. Él ejecuta movimientos, prende copal y veladoras, recita oraciones y canta. Yo utilizo el papel y el lápiz. Lo que ambos hemos encontrado es que todo funciona mejor mientras más capacidad tenga uno de ser uno mismo. No estoy negando, entiéndase bien, la existencia del mundo. En todo caso sostengo que existen tantos mundos como conciencias, aunque intuyo que detrás de todas ellas existe una. El problema es adquirir conocimiento y para ello se requiere de una actividad adecuada. Las solemnidades salen sobrando a pesar de que el uso de instrumentos es beneficioso. Para don Lucio, el instrumento principal es la analogía. Si se desea luz, es necesario prender una flama. Si dos son los iniciados, dos flamas. Si un espíritu debe ser ahuyentado, se utiliza la espada de palma. Si se quiere belleza y tranquilidad, el uso de flores e incienso copal es lo indicado. En mi caso, la manifestación es más oculta y sutil. Pensamientos, palabras y letras. A decir verdad, me pierdo cuando intento describirme. Solo sé que hace meses que empecé a interesar por el espacio y el tiempo y hace años por la experiencia en sí. No la memoria del pensamiento, no las acciones y las leyes, sino aquello que un vidente no puede explicar a un ciego, la luz. A través de intrincados recovecos y no menos complejos virajes, un día me asomé a la conciencia. Quiero decir que las preguntas que me hacía se convirtieron en tan absolutamente obvias y al mismo tiempo irresolubles que me pregunté, ¿quién las pensaba? No se crea que no había oído antes tal pregunta, o incluso que no la hubiese formulado previamente. Lo que sucedió es que rocé un nivel que antes no había ni siquiera intuido, y en él me encontré con la interrogante de mi propia existencia. Confieso que traté de emplear todos los medios posibles para contestarla. Revisé mis conocimientos neurofisiológicos, me planteé nuevas hipótesis al respecto del funcionamiento cerebral y al final llegué a la endiablada conclusión de que la conciencia no es privativa del humano, ni siquiera de los animales o de la vida, sino que también del espacio. Dije antes que me empecé a interesar por el espacio, y quizás lo que sucedió es que el espacio se interesó en mí. Creo que eso es lo que me diría don Lucio la próxima vez que lo viera. Pues bien, hallé que la organización del espacio es más compleja que la del cerebro, y no queriendo llegar a suponer que algo no enclaustrado podía funcionar igual que nuestra masa cerebral, negué a pensar en toda evidencia lo que veía. Al final entendí que el enclaustramiento es un problema cultural. Acepté lo inaceptable, cada punto del espacio es una conciencia. Por ello, no me asombra que don Lucio me hable de espíritus o que manifieste el haber vivido un año entero con ellos. Hoy confesó que todo empezó cuando estuvo a punto de morir. Tal eventualidad me hizo recordar lo que otro camino de conocimiento ya había puesto a mi disposición. Me refiero a las evidencias de viajes astrales descritas en la literatura y a lo que se llama exteriorización consciente.
no son exactamente sinónimos. La exteriorización es la experiencia pura sin ego, mientras que la proyección astral es el manejo espacio-temporal de tal experiencia. Por todo lo anterior, cuando un amigo me mencionó la existencia de don Lucio y me relató una de sus experiencias con él, no dudé en intentar conocerlo. Al atardecer me dirigí a Tlayacapan. No conocía la dirección de don Lucio y decidí guiarme por mi intuición. A la altura de un granero reconocí una choza extraña y pensando que ahí vivía don Lucio, la exploré. Después de ese y otro intento fallido, continué mi camino, pero ahora con la intención de preguntarle a Scott la dirección de mi futuro amigo. Scott, antropólogo, experto en chamanismo y cineasta experimental, me informó que don Lucio vivía en Nepopualco. Salí de Tlayacapan y en el camino Nepopualco me envolvió una tormenta terrible. Unos niños me hicieron dudar de proseguir mi camino, y eso hizo que en lugar de encontrar a don Lucio en su casa, me lo cruzara en su camioneta en la carretera. De todas formas conocí a su familia. Su esposa me impresionó por su pureza. Una india bellísima y entrada en años, con arrugas que le surgen de los ojos en dirección lateral, las mismas arrugas que don Lucio tiene. 2 días más tarde decidí volver a intentar el encuentro con don Lucio. Salí en la mañana de la Ciudad de México y a la hora de la cita me encontré apenas en el mirador de Cuernavaca. Me sentía cansado y sin humor. Dormité unos instantes y de pronto tuve la absoluta certeza de irme. Puse en marcha el automóvil y en menos de 6 minutos estaba en Tepoztlán. A la velocidad con la que viajaba, ese trayecto dura 12 o 13 minutos. Parecía que una fuerza me hubiera tragado y después depositado en Tepoztlán. Más tarde, don Lucio me recibió amablemente e hizo sentar en una silla pequeña en su cuarto de los altares y ofrendas. Están rodeadas de imágenes de santos y cruces, colocados en el centro de una mesa. Después de saludarnos y preguntar por mi origen y lugar de residencia, sonrió abiertamente y me cuestionó: ¿qué se le ofrece? Me sentí obligado a explicar mis intenciones. Le platiqué de mi trabajo y mi convicción acerca del tiempo como puerta de acceso a la sabiduría. Después de la explicación guardé silencio. Don Lucio recargó su barbilla en la palma de su mano y entrecerrando los ojos meditó unos instantes. Al final volteó a verme y dijo: el tiempo es muy importante, pero aprender de él es muy difícil y caro. Yo sentí una incongruencia. No podía mezclar lo económico con lo espiritual y menos en un indio. Toda mi vida fui criado por una india, la que al morir mi madre ocupó su lugar en la casa. Sabía la belleza y honestidad purísima que esconde el alma y corazón de un indio. La referencia que don Lucio hacía acerca de lo caro que iba a salir me dejó confuso y alarmado. Sin embargo, había algo en su cara que no coincidía con el factor monetario. Don Lucio seguramente estaba probándome. Cuando llegué a esa conclusión me tranquilicé y le dije: pues usted dirá y ya veremos si me alcanza. Don Lucio lanzó un y después de meditar otro momento, cambió abruptamente de tono. Se necesita mucho entusiasmo, dijo suavemente, y además el riesgo es muy alto. La gente del tiempo es muy dura y ahí no existen caminos. Pensé que había escuchado mal. Don Lucio hablaba de gente del tiempo y mencionaba un lugar específico en el cual habitaban. Pensé un instante antes de hablar que quizás se refería a otro plano de existencia. ¿En qué lugar viven esas gentes, don Lucio? De nuevo una sonrisa y una expresión nueva de seriedad mezclada con misterio e ironía. Yo sé de qué hablo, Jacobo. Yo viví 1 año con ellos y no es fácil. ¿1 año? Pregunté asombrado. Sí, señor, me respondió don Lucio con convicción. Estuve 1 año con ellos y me enseñaron lo que es el tiempo. Mi entusiasmo aumentaba a cada instante. Creo que si hubiera conocido a don Lucio unos meses antes no lo hubiera creído, pero yo mismo ya aceptaba la realidad de otros planos de existencia.
Yo quiero saber más, don Lucio, no me importa lo que tenga que hacer. Además, acepto el riesgo. Don Lucio me miró de nuevo y una expresión que interpreté como de confianza asomó a su rostro. De nuevo pareció meditar un instante antes de hablar. Veo que existe entusiasmo y fuerza, y eso es lo que se necesita. Lo que quiero saber son las intenciones que tiene. Mi intención era saber y volar, así, literalmente. Sin embargo, ambas cosas no sabía cómo explicarlas. Por otro lado, había dedicado mi vida a escribir, y con cada nuevo libro mío sentía que aportaba algo positivo al hombre. Es lo que le hice saber, añadiendo una comparación. Usted se dedica a curar, don Lucio, porque sabe que es bueno y con ello coopera al bienestar humano. Yo escribo por las mismas razones. Mi intención es saber más y compartir mis conocimientos. Muy bien, dijo don Lucio con dulzura. Veo que no hay nada malo. Creo que puedo hacer algo. Convocaré a los espíritus y les diré que quiere hablar con ellos para así obtener sabiduría. Eso me pareció excelente. Necesitaba hablar de mis ideas y nadie mejor para entenderme e instruirme que entidades espirituales. Se lo agradecí y además le hice entender que lo que quería era ir por aquel camino solo y no en dependencia de nadie. Lo único que será necesario hacer, dijo abruptamente don Lucio, es una ceremonia en la que le daré luz. Al final le pregunté si el manejo del tiempo permitía viajar de un lugar a otro. En espíritu sí, me contestó, pero no en cuerpo. El tiempo puede detenerse, acelerarse o retardarse, pero nadie puede viajar con su cuerpo en él. El martes fui a comprar todas las cosas necesarias para la ceremonia y se las llevé a don Lucio. Revisó las veladoras, el mole, las flores, las frutas y dulces. Después nos sentamos a platicar. Estuve hablando con ellos, dijo con seriedad don Lucio, y me preguntaron qué es lo que iba a hacer con el conocimiento que le den. Voy a escribir, le dije, pues ellos dicen que habrá cosas que no pueda escribir, y además quieren saber qué hará con los beneficios de sus libros. Debo confesar que aquello me decepcionaba. Nada excepto mi propia conciencia tenía derecho a decidir lo que escribiría. Por otro lado, los beneficios serían absurdos, pues por más que se vendieran libros en México, si es que los editores aceptaban publicarlos, la ganancia para el autor siempre era ridícula. Se lo hice saber a don Lucio, añadiendo que no aceptaba imposiciones con respecto a lo que escribía, pero que me daba cuenta del cuidado y respeto que debería tener al hacerlo. Le mencioné que comprendía que algunas cosas no se deberían decir y que no tuviera cuidado. Don Lucio pareció convencido y me preguntó lo que me había sucedido desde que nos vimos la última vez. Le conté las dificultades por las que atravesaba y le contesté que tenía la sensación de estar siendo aprobado. Sobre todo le dije, hay alguien que me estoy encontrando en lugares inesperados. Un señor de edad avanzada y muy extraña. Cara se habían cruzado en mi camino tantas veces que no podía ser coincidencia. Don Lucio pareció preocuparse y me hizo varias preguntas acerca de las características del señor. Al final me dijo que él lo vería en su recorrido nocturno. Si es de ellos, dijo sonriente, me lo traerán. Y si no es de ellos, ya se verá qué quiere. Al despedirme me explicó la razón de las veladoras que me había pedido para la ceremonia. Dijo que al prenderlas él se daría cuenta por el tamaño de la luz de la respuesta de los espíritus. Al principio había solicitado 6 veladoras para mí, pero en esta ocasión duplicó la cantidad. Es porque la cosa es más seria de lo que creía. Se necesitan 12 por los apóstoles, dijo seriamente. También me pidió alcohol y puros. La razón que me dio es que en la ceremonia estaría gente de todas las edades. Se necesitaba alcohol porque cuando esa gente vivía en el mundo, no existían bebidas como las de ahora. Para los niños me pidió chocolates y dulces. El jueves llegué 30 minutos más tarde de lo convenido. El nietito de don Lucio me saludó
por mi nombre, y su abuelo me explicó que antes de iniciar la ceremonia iba a hacer un trabajo en el monte con uno de sus discípulos. Decidí acompañarlo y tras caminar un buen trecho, nos encontramos en una pequeña explanada rodeada por campos de labranza. A 2 o 3 metros del lugar en el que el discípulo de don Lucio había sentido el inicio de su enfermedad había un árbol dañado y quemado por el rayo. A don Lucio aquello le pareció lógico. Prendió copal e inició la ceremonia de limpia. Esta última siguió varias etapas. Primero el copal, cuyo humo don Lucio esparció por todo el lugar. Después cubrió al doliente con flores y le lanzó alcohol. Por último esparció una limonada en todas direcciones y con 2 palmas de las manos ahuyentó y desenredó los espíritus que se habían posesionado de su alumno. En el camino de regreso le pregunté si él podía ver los espíritus y me contestó con un «Claro que sí, si no, ¿cómo le haría para curar?». Por fin llegamos a su casa. Mientras habíamos asistido a la limpia, la esposa de don Lucio había puesto flores, frutas y veladoras sobre la mesa. Don Lucio explicó que un mal de uno de sus discípulos también lo era de él, y por tanto debía curarlos y cuidarlos como a sus hijos.